Hola, bienvenidos a este espacio de sociología jurídica en el que avanzamos en ese sendero que nos ha permitido acercamientos a las distintas em, formas o concepciones, más bien podríamos decir concepciones del derecho, mm, digamos, como escenario no solamente de verificar la eficacia del derecho, sino de establecer fórmulas argumentativas desde lo jurídico. En este recorrido hemos pretendido acercarnos sociológicamente, por lo menos en clave de sociología jurídica, a bueno, por lo menos a cuatro espacios distintos, claramente diferenciados, eh, que nos permiten hacer una lectura de la sociedad contemporánea, de la sociedad actual, desde los ideales, desde las expectativas de conceptos como justicia, como reconocimiento de derechos, como fórmulas desde las cuales nos podemos enfrentar a la tarea del jurista, a la tarea del abogado. Digamos que un primer escenario que pensamos luego de haber hecho el recorrido fundante de la sociología jurídica, de qué es y cómo funciona, y para qué sirve, de dónde se sustenta, eh, fue acercarnos al positivismo, a esa manera extraña de pensar el derecho desde el justnaturalismo, eh, después un poco el acercamiento desde la teoría crítica del derecho para llegar a pensar los pluralismos jurídicos y eh, dejamos de último, digamos, el escenario más tradicional, más convencional, más utilizado particularmente en sociedades como la latinoamericana, que tiene que ver con bueno, además más ineficaz, que es el del formalismo jurídico. Digamos que en ese recorrido sería importante entender, o más bien recordar, que el derecho natural es un poco esa tradición naturalista de corte católico, digo yo, eh, en el que se supone que el derecho debería ser el respaldo de los marcos constitucionales, es decir, de la aplicación de la hermenéutica, ¿cierto? Y de allí uno podría, de ese naturalismo, uno puede destacar la idea de que no todo termina en el derecho positivo. Eso me parece que es fundamental. En esta forma de derecho justnaturalista queda en evidencia algo que es maravilloso y que tendríamos que tomar en cuenta, y es que no todo el derecho tiene por qué terminar o puede terminar en el derecho positivo, en tanto que hay esferas de acción que no están normatizadas en esa especie de cuadrícula que traza el positivismo y que cierra el mundo casi que en una especie de universo eurocéntrico, en el que se define claramente que solamente aquello que ese mundo europeo, occidental racionalista, cartesiano, ha nombrado, es susceptible de ser implementado como derecho. Digamos que ahí hay un primer asunto. El naturalismo nos pone de presente que no todo el derecho puede ser positivo, puede estar en el marco del positivismo, que hay escenarios que se salen de allí. Digamos que ese es el primer desafío cuando uno intenta pensar en lo que significa digamos, el primer acercamiento a lo jurídico que tiene que ver con el naturalismo. En el positivismo, sobre todo el positivismo normativista, que es el que defienden tipos como Kelsen o como Hart, yo aquí he hecho hincapié pues en que no tienen mucha
sentido de existencia hoy y que sin embargo son los más recurrentes, son los más usados, sobre todo en la formación jurídica, se recurre mucho a ellos dos. Ellos dos establecen una categoría que a mí me parece bastante dañina, bastante enfermiza, ¿cierto? Y es que ellos logran separar, o intentan más bien, lograr a través de esa cosa terrible que llaman la teoría pura del derecho, separar el derecho de la moral. Y eso, en términos, digamos que ideales, podría ser muy funcional para quien asume el derecho o la práctica o el ejercicio del derecho como una técnica, como apretar tornillos, como ajustar piñones en un marco funcional o estructural. Pero en lo social es muy complicado porque en esencia somos sujetos morales. Lo que estructura al sujeto es un asunto de culpa, ¿cierto? La culpa es la gran estructurante del sujeto. Y en ese sentido, al ser la culpa el estructurante, el elemento estructurante del sujeto, es decir, la que nos permite establecer marcos de acción y de interacción con los demás, eh, la moral se nos convierte en una constante en cada uno de nuestros actos. ¿Sí? De establecer juicios o prejuicios o tomar decisiones, siempre lleva en sí una carga moral. Entonces allí ese intento de Kelsen y ese intento de Hart por fundar un positivismo normativista, una teoría pura del derecho, empieza fracasando, empieza perdiendo. ¿Cierto? En tanto que ellos plantean que el derecho, y ahí está el gran problema, el derecho es un conjunto de normas para ellos, ¿cierto? Cuando en realidad el derecho tendría que ser, y es mucho más que eso, porque el derecho tiene que abordar lo humano, lo social, lo colectivo, lo contextual. Y allí se nos pierde esa posibilidad, afortunadamente, de utilizarlo como una mera técnica. ¿Cierto? Es decir, el derecho es en esencia, o tendría que ser más bien, lo que hacen los jueces. Y los jueces, además de leer códigos, piensan y sienten y tienen miedo y tienen prejuicios y tienen expectativas y son seres sociales y son seres colectivos y son seres con una serie de sesgos. Entonces, el derecho no es solamente la norma, como lo plantea Kelsen. Kelsen en medio de su visión obtusa del derecho pretende que eso es simplemente el derecho, simplemente es una serie de códigos y en ese sentido, como lo veíamos en el marco de los pluralismos jurídicos, desconoce que hay muchos escenarios a través de los cuales se generan marcos normativos que no necesariamente son reconocidos de manera positiva, escrita, pero que terminan siendo mucho más efectiva, ¿cierto? Entonces, ese asunto allí de que el derecho es lo que hacen los jueces, que el derecho no son solo normas, se contrapone a esa idea del positivismo normativista y, por supuesto, diría uno, está un poco más vinculada con ese naturalismo, con ese derecho natural en el que se nos propone que el derecho tendría que respaldar los marcos constitucionales a través de un ejercicio como la hermenéutica. Sin embargo, digamos, allí esto se queda corto todavía, allí no hay una posibilidad humana de entendernos, de relacionarnos por la vía del derecho. Y digamos que en ese vacío que surge en la imposibilidad, o que surge de la imposibilidad más bien, de reglamentar sociedades a través de estas dos concepciones del derecho, del naturalismo y del positivismo normativista, es que hacia la década del 20, hace poco más de 100 años, se va a fundar desde de la Escuela de Frankfurt la teoría crítica del derecho. Y en esa teoría crítica del derecho ya vamos a encontrar elementos para tratar de acercarnos al contexto de manera mucho más efectiva, en tanto que la teoría crítica del derecho lo primero que hace es fundar una especie de cuestionamiento
a la teoría positiva del derecho positivo, de que todo tiene que estar normatizado, porque se repiensan las instituciones jurídicas desde allí, los privilegios, las ideologías, los intereses que definen a esas ideologías y a esos presupuestos normativos que se ponen en evidencia en cada uno de los enunciados. A partir de allí, entonces, uno piensa que la teoría crítica del derecho surge para discutir el conocimiento jurídico, para ponerlo en duda. Pero, y allí hay que hacer un ejercicio que me parece que es urgente cada vez más, sobre todo en este 2021 que ha estado intentando reconfigurar el mundo a partir de nuevas condiciones y escenarios, es volver a un presupuesto marxista. Aquí tuvimos la oportunidad de acercarnos a él en los primeros encuentros. Eh, y en ese presupuesto marxista lo que se nos está diciendo es, ojo, porque la crítica es la que le da sentido a la obra. Es decir, que el derecho, por lo menos el derecho como se concibe en las facultades, solo tiene sentido, solo tiene posibilidad de ser en la medida en que sea criticado. Porque cualquier escenario de existencia solo existe en relación con el contrario. Entonces vamos a ver que el cristianismo solo logró configurarse como una doctrina religiosa exitosa que todavía hoy sigue teniendo millones de seguidores, en la medida en que el imperio romano lo estuvo criticando, lo estuvo cuestionando, intentó eliminarlo inclusive, eh, por la vía del circo y de los gladiadores y todo ese tipo de experiencias que seguramente ustedes a través de la literatura y del cine han podido ir reconfigurando. Pero entonces esa persecución del cristianismo es lo que logra que el cristianismo se fortalezca. ¿Cierto? Porque en esa persecución lo que se pone en evidencia es una lectura crítica por parte del imperio de una doctrina que aparentemente podía controlar el mundo, podía generar una cantidad de situaciones de mejor vivir. Pero la crítica es la que hace la obra. Entonces, en la medida en que los sujetos aplaudan el derecho como focas, sin, sin argumentos, pues le hacen un favor muy flaco al derecho, porque lo que están es acabándolo, eliminándolo. ¿Cierto? Al derecho hay que criticarlo, hay que aplicarle una crítica argumentada, una crítica racional, para que él se autoevalúe, se corrija, refuerce posturas, transforme lineamientos, y allí Marx es clarísimo en eso. ¿Cierto? La crítica es la que permite la obra. Entonces, en esa teoría crítica del derecho, lográbamos evidenciar cómo habían surgido una cantidad de escenarios, unos desde Alemania, que digamos de donde surge, luego otros desde Francia, donde se replantea, y que nos permiten entender que desde la lectura alemana, ¿cierto? Lo que habría que tomar en cuenta es digamos, la posibilidad de revisar con Habermas, con Adorno, con Horkheimer, una teoría de la sociedad que ha fracasado y cuyo fracaso se pone en evidencia, por ejemplo, en las guerras mundiales. ¿Cómo es posible que la sociedad que esté mmm, enorgulleciéndose de la civilidad, del derecho, de los avances técnicos y tecnológicos, de ser capaz de pensarse, de desarrollar filosofías, termine metida en un conflicto aberrante como la Primera Guerra Mundial y pues, posteriormente la va a repetir en la Segunda y después en la Guerra de Corea y en Vietnam y en la Guerra del Golfo y todos los días guerras y guerras y guerras? ¿Cómo es posible entender eso? Entonces la teoría crítica del derecho nos va a decir, ojo, porque aquí hay un problema serio y es que estamos intentando normatizar tanto que lo que estamos poniendo en evidencia es que esa norma no responde a la sociedad, sino que intenta ordenarla. Y ahí está el gran problema que nos va a permitir trasegar por las distintas concepciones del derecho. ¿Cuál es el lugar de la norma en la sociedad? La norma está para ordenar la sociedad, para organizar la sociedad, o la norma debe ser el resultado de las formas de acción social. Yo no he escondido aquí
mi intención de pretender que es lo segundo, ¿cierto? Que los marcos normativos tienen que ser el resultado de cada una de las sociedades que se leen en contexto y que establecen unas reglas de juego, unas fórmulas para hacer, unas fórmulas para estar, unas fórmulas para actuar, que sería lo que llamamos leyes o lo que llamamos constituciones. Pero lo que vamos viendo cada vez más y sobre todo con este empoderamiento de los discursos economicistas, eh, mucho más en el siglo XXI, es que se crean normas y se obliga o pretende obligarse a las sociedades a que sigan esa norma, aún a pesar de que esa norma no tenga nada que ver, no tenga lógica, no tenga fórmulas de efectividad para para esa idea que se tiene cuando se crea la norma. Es decir, digamos, la primera pregunta que uno tendría que hacerse allí es, bueno, ¿y con qué intereses se crea la norma? Para beneficiar a quienes se crea la norma, ¿cierto? Para someter a quienes se creó esa norma. ¿Cuál es la relación de poder que existe entre quien crea la norma y quien se supone que tendría que obedecerla? Digamos que esa es una cuestión grave que ya lo ponían desde 1923, más o menos, la teoría crítica, sobre la mesa para que lo discutamos. Digamos que la discusión no se dio, la discusión jamás se dio. Se intentó en escenarios académicos, pero muy poco se llevó a las facultades. Es el gran cuestionamiento que se hace en este espacio de sociología jurídica es si en las facultades realmente se va a pensar el derecho o se va a formar una especie de técnicos en el manejo del código, en el uso del código, no en el manejo, en la manipulación del código para defender privilegios. Por supuesto, esa teoría tiene dos grandes vínculos y es importante hacer todo esto para poder entender el asunto del formalismo, que es el que nos interesa hoy. Esos dos grandes puntos de referencia son Marx, de una parte, para la teoría crítica, y Freud, porque Freud piensa al individuo, piensa al sujeto, y allí digamos que tendríamos el gran problema, ¿cierto? Porque Europa logra desarrollar una forma particular del derecho en tanto que Europa se funda en la idea de que lo más importante en la sociedad es el individuo. Es el individuo. Es decir, que los derechos son individuales, son para el individuo. Que es el individuo que tiene que responder por sus acciones, por sus pensamientos, por sus reflexiones, por sus obras, por sus trabajos, pero es el individuo. Y digamos que en ese sentido, para el caso de Europa, ese tipo de derecho funciona bastante bien, bastante bien. Uno ve cómo funciona el derecho en los países europeos y vale, aplausos, funciona, va muy bien. Pero el gran lío es cuando ese mismo derecho de allá se trasplanta a escenarios como América Latina, donde tenemos otras estructuras mentales, otras estructuras sociales, otras estructuras económicas, otras estructuras políticas en las que el individuo no importa. Vamos a ver que es que en América Latina el individuo no importa para nada, porque aquí somos hijos de una tradición eh, mesoamericana, indígena, aborigen, ancestral, en la que la idea fundamental es la familia. Y eso es tan importante que la propia Constitución Política del 91 lo señala. El núcleo fundamental de la sociedad es la familia, no es el individuo. Para aquí, para América Latina. El individuo es en Europa. Aquí todos ustedes funcionan a partir de la mamá, del papá, de los hijos, de los hermanos, de los primos, de los tíos. Y quienes tienen la actitud un poco rebelde de tomar distancia de ese núcleo familiar, eh, pues terminan asumiendo como par de la familia a los amigos, a los compañeros de trabajo, al club, a la asociación, a la academia, pero siempre hay una necesidad de pertenecer a, de pertenecer, de hacer parte
de complementarse en. Entonces, cuando se va a nombrar al sujeto, ya no al individuo, al sujeto en América Latina, se le nombra como un sujeto de el barrio, de la empresa, de la familia, y funciona en todos los escenarios. A usted cuando va a hacer una compra le piden referencias comerciales y eso significa que usted es parte de qué. ¿Quién da la cara por usted? Entonces, digamos que allí hay un vacío tremendo se fortalece en la diferenciación de culturas que hay entre Europa y América Latina. Por eso el derecho no puede ser universal, porque cada contexto tiene escenarios totalmente diferenciados. Por supuesto, cuando van a llegar los franceses, la lectura es otra, la lectura ya es una teoría crítica postmoderna, que es la que ustedes encuentran en Deleuze, en Guattari, en Maffesoli, para el derecho, una teoría postestructuralista del derecho. Es decir, que se supera la estructura para darle sentido, por lo menos, a asuntos como la raza, como el género, como el nihilismo, como la cultura, en la que esencialmente se reconocen las alteridades, las diferencias, el otro, empieza a reconocerse el otro. Y ahí, digamos que hay un punto de ruptura grandísimo con las formas tradicionales, convencionales, naturalistas o positivistas del derecho. Porque en esas no se reconoce al otro, sino que se asume que todos somos iguales y al ser todos iguales, pues todos vamos a responder de la misma manera a la norma. En la teoría de las alteridades, lo que nos va a parecer es todo lo que, como todos somos diferentes, todos tenemos frente a la norma una reacción totalmente diferenciada. Entonces, uno no puede pretender que la constitución política la obedezcan de la misma manera en Bogotá, en Medellín o en Cali, ¿cierto? Que pues, en pueblos perdidos en la selva o en la montaña, a los que no se tienen acceso o en los que no se tiene acceso a los mismos bienes, a los mismos servicios, a las mismas instituciones, a las mismas posibilidades. Es imposible, digamos, como rescatar una idea de derecho de iguales allí. Alguna vez lo sugería en este curso. Yo no sé si ustedes que estudian en una universidad digamos, del bulto, del común, van a tener como a profesionales las mismas oportunidades que alguien que se gradúe de una universidad de gama alta, ¿cierto? Una universidad acreditada con máxima calidad y con una cantidad de recursos y de discursos mucho más de apertura mental. Entonces, digamos que allí tenemos un escenario que pone en evidencia que esa necesidad de la teoría crítica del derecho para reevaluar el positivista normativo. Y mire que esto, yo lo estoy planteando en términos casi que cronológicos. Eh, el bionaturalismo, positivismo normativista y la teoría crítica del derecho. Y planteo que la teoría crítica del derecho aparecerá por ahí por 1923. Y ustedes todavía en la universidad, en la facultad, se están formando para el positivismo normativista. Imagínense. O sea, están atrasados más de 100 años en pensamiento jurídico. Y hay un asunto grave porque ustedes se supone que van a salir a ejercer en el siglo XXI, pareciera, pero se siguen formando para el siglo XIX, ni siquiera para el XX. Esa teoría crítica del derecho, también habíamos señalado, tiene una forma de ser leída en América Latina. Toda la década del 70, imagínense, 50 años ya, en América Latina se instauró esa teoría crítica del derecho y dio sentido de existencia a una idea que es el pensamiento decolonial. Es decir, una idea de que somos diferentes, es decir, toma los presupuestos de la alteridad francesa y con esa genera unas conductas particulares que se ponen en evidencia, por ejemplo, en el caso de, para la década del 90, en una institución muy bella que funcionó en Bogotá, que se llamaba ILSA, ¿cierto? Instituto Latinoamericano de Derecho Alternativo, Derecho Popular. Y allí lo que se hacía era una cosa rara, derecho para los pobres.
derecho para el pueblo, derecho para el que no tiene cómo acceder. Es decir, se cambió la visión del derecho como una herramienta de las élites, de los poderosos, para someter a las mayorías y digamos que esta ONG, esta institución, empezó a generar una propuesta en la que no, el derecho es de los pueblos para autoorganizarse dependiendo de su propio contexto, de sus propias posibilidades. Por supuesto, una experiencia como esta no surge de la nada. Digamos, tiene esos dos grandes lineamientos, pero además es el resultado de otras experiencias humanas de reconocimiento de la diversidad. Y entonces hasta la década del 50 o 60 era muy probable que en América Latina hubiera una especie de uniformidad lograda por la vía de las hegemonías europeas y el modelo norteamericano. Y entonces digamos que eran ellos, los europeos y los norteamericanos, quienes definían qué música se escuchaba, cómo se caminaba, cómo se comía, cómo se vivía, cómo se enfermaba uno, cómo se moría uno. Todas esas cosas las hacía, cómo nos pensábamos, cómo se organizaban. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, se estructura con base en el modelo norteamericano. Y entonces había inicialmente una estructura un poco más amplia, una escuela de estudios generales, pero el modelo norteamericano que se impone después de la Segunda Guerra Mundial va a definir que no, que hay que organizarlo todo por facultades. Y entonces un asunto positivista, separan las facultades, y una es la facultad de Derecho, y otra es la facultad de Economía, y otra la de Filosofía, y otra la de Artes, y otra la de Biología, y otra la de Medicina, y están separadas unas de otras. Y eso lo que obliga es a asumir el mundo desde el positivismo, porque pensamos que ser abogado es una cosa totalmente ajena y distante, además en lo geográfico, de ser administrador. Y ser administrador no tiene nada que ver con ser biólogo o con ser trabajador social. Y cada facultad está en un edificio diferente y hay una distancia grande entre las dos y para cada uno hay una estructura diferenciada. Pero cuando usted empieza a pensar, bueno, y esto de la Universidad Nacional se traslapa, por supuesto, a las demás universidades. Entonces usted a donde vaya, a una universidad, se va a encontrar, ¿dónde queda la Facultad de Derecho? Y queda diferente, en un lugar diferente, en un edificio diferente de donde queda la Facultad de Medicina o la de Enfermería o cualquier otra facultad. Como que en el inconsciente hay la necesidad de yo aprendo solo derecho y todo lo que tenga que ver con otra cosa no tiene que ver conmigo, no me toca, no me afecta. Y ahí hay una actitud fisiológica, además, arquitectónica, estructural, que me convierte en positivista. Ah, no, esta clase es de qué? No, esta clase es de sociología jurídica. Y si es de sociología jurídica, entonces aquí no se podría hablar ni de historia, ni de geografía, ni se podría hablar de teoría del derecho, ni de filosofía, porque esto es de sociología jurídica. Digamos que es una concepción bastante obtusa, bastante absurda del conocimiento, porque uno no aprende por islas, sino que uno aprende por relacionamiento. El sujeto, lo que es el ser humano, aprende por relacionamiento, por imitación, por complementación, por experimentación, ¿cierto? Uno aprende relacionando cosas. Si usted se pone a estudiar derecho solamente en los códigos, pues no aprende derecho, aprende códigos. Se aprende de códigos de la misma manera que se aprende catecismo o que se aprende de instrucciones para aprender un celular o para cualquier otra cosa. No habría diferencia en ese sentido entre ser un palero de río que, que ser un manejador de códigos. Sería exactamente lo mismo. Pero digamos que ese positivismo sigue funcionando hoy y ustedes son los primeros que lo reivindican. Ustedes vienen a esta clase y pretenden que esto no tiene relación con todo lo otro y que los otros son buenos, pero esto es malo porque este no les ayuda a ser abogados. Cuando pasaría quizás todo lo contrario. Lo único que lo convierte a usted en abogado es tener un conocimiento universal, una cultura vasta que le permita moverse entre los demás escenarios de la existencia distintos al propio derecho.
Entonces, aquí esa experiencia en América Latina de la teoría crítica se estableció no solo por la vía del derecho, sino por la vía de la música. Entonces América Latina hasta ese momento había tenido una especie de homogeneización cultural y se creó una música propia, una música latinoamericana que después se convirtió en música de protesta y después en música de propuesta y después se convirtió en rock en español y que nos ha permitido reivindicar formas de hacer música propias. Eso es muy importante entenderlo, porque no solamente fue un asunto de músicas, también fue un asunto de cine. Se hizo un cine propio, ya no era el cine francés y el cine norteamericano y el cine danés, el cine ruso, sino que también se empezó a hacer un cine latinoamericano propio, un cine mexicano, un cine colombiano, y ustedes ahí tienen una riqueza tremenda, aunque nunca la conozcan. Hay un cine propio de Latinoamérica que tiene unos lenguajes, unas iluminaciones, unas técnicas, unas formas, unos problemas, unas preguntas, unas estéticas particulares propias. Pero también creamos una literatura latinoamericana, es decir, ya no teníamos que leer solamente a los ingleses, a los Shakespeare y a los Cervantes, sino que empezamos a escribir una literatura propia y se generó un movimiento como el boom latinoamericano, en el que los García Márquez y los Onetis y los mexicanos y los peruanos y los argentinos como Rayuela, como Cortázar o como Borges, cobraron una dimensión universal tremenda. Entonces podíamos hacer música, podíamos hacer cine, podíamos hacer literatura, podíamos hacer antropología propia. Y entonces hicimos una antropología que en eso los mexicanos y los peruanos son los grandes maestros que nos han permitido hablar de lo que han sido los pueblos antes de la invasión criminal de los europeos, descubrirlos, exaltarlos y convertirlos en algo maravilloso. Miren ustedes que eso no es una carajada de poca monta. Miren que ustedes todavía hoy, en 2021, se enfrentan a esa visión obtusa del mundo que pretende que todo se creó en Europa. Ustedes prenden en la televisión, en esas vainas de, ¿cómo se llama eso? History, Discovery y Nat Geo y cosas esas, y encuentran programas como alienígenas ancestrales, en los que les explican a través de unas lecturas del mundo que todo lo que fue hecho en América, las pirámides, Machu Picchu, las cuencas, los caminos, fueron hechos por extraterrestres. Porque los indígenas de aquí son asumidos como tontos, como bobos. Ellos no podían construir, no podían crear, no podían cocinar, no podían desarrollar. Vinieron los extraterrestres y ellos hicieron todo esto. Pero cuando se hace la lectura desde Europa, no, los europeos, vea, es que Alejandro Magno, es que Julio César, es que Cicerón, es que Séneca, es que Hammurabi, es que todo eso lo hicieron hombres, pero lo de aquí, en ese discurso que es absolutamente naturalista, todo lo hicieron los extraterrestres aquí. Aquí los indígenas eran unos pendejos, unos bobos, según eso. Y lo ve usted en la televisión del siglo XXI, de octubre del siglo XXI, lo sigue viendo todavía. Pues no, aquí lo que dice la antropología propia es, ojo, aquí hubo unos pueblos mucho más prósperos, mucho más adelantados, mucho más grandes que cualquier otra experiencia humana sobre la faz de la Tierra, y eso usted lo puede descubrir, por ejemplo, ahora mismo en el Chiribiquete, eh, donde en el sur de Colombia una cultura logra trazar en toda una montaña una serie de petroglifos que resultan ser mucho más antiguos por miles de años que cualquier otra manifestación de la humanidad que haya en Europa o que haya en Asia o que haya en cualquier otro lugar. Las primeras culturas estuvieron fue aquí, no allá, como siempre se dijo. Y eso lo logra descubrir la geografía crítica. Y la sociología crítica tiene un exponente maravilloso en Falsborda, un colombiano él, que logra desarrollar unas formas de sociología que le dan sentido de existencia real, concreta, a los problemas propios. Es decir, ya no estamos leyéndonos desde
los textos europeos, sino que tenemos textos propios, fórmulas propias para entendernos. Desarrolla, de hecho, una metodología absolutamente importante que todavía se aplica en algunos colegios, que es la IAP, Investigación, Acción Participativa. Y es que uno tiene que trabajar con la gente, uno tiene que escuchar al otro, uno tiene que discutir con el otro, conversar con el otro para poder resolver los problemas de ese otro. Es decir, no tenemos que traer la fórmula europea o la fórmula norteamericana para resolver el problema colombiano porque no funciona. Miren a ver cómo usan el tapabocas. Miren a ver cómo se usa aquí un método anticonceptivo. Mire a ver cómo se utilizan los procesos de alimentación, de nutrición. Miren cómo funcionan las estéticas. Traen estéticas europeas para tratar de aplicarlas aquí, donde la gente traga maíz a toda hora, y harinas, y buñuelos, y empanadas, pero pretenden ser diosas griegas y dioses del Olimpo. Eso no funciona de esa manera. Entonces, no solamente estaríamos en el cine, en la literatura, en la música, en la geografía, en la antropología, en la sociología, en la economía. Se desarrolla una teoría de la dependencia, que así se llama, que es una teoría para explicar lo latinoamericano, las formas de interacción que tenemos entre los latinoamericanos desde lo económico y que toma en cuenta, entre otras, las relaciones comerciales, las relaciones pequeñas comerciales. Y entonces uno puede entender aquí por qué muchos almacenes aquí, la inmensa mayoría, sobreviven desde el fiado, las tiendas, esa vaina de mañana le pago, de después le pago, le quedo debiendo, son formas propias que no existen en Europa, que no se usan en Estados Unidos y que por lo tanto lo que nos muestran es que el derecho y las formas europeas no necesariamente van a funcionar aquí. Con la educación también pasó lo mismo y entonces uno encuentra en alguien como Pablo Freire la teoría de la pedagogía del oprimido, una fórmula desde la cual pensamos la educación como latinoamericanos. Y recuerden que es que aquí somos sujetos de familia, no individuos como en Europa. Entonces las formas de educación aquí funcionan distinto. Aquí hay gente todavía en las universidades y en los colegios que defiende la idea de individuo, la reivindica, pero pone a los estudiantes a trabajar en grupo siempre. Siempre los trabajos son en grupo. Nunca se refiere a un estudiante, sino se refiere al salón, al grupo, al curso, siempre en plural. De hecho, cuando están hablando, y uno los escucha sobre todo a ustedes en las cafeterías, en los pasillos, por ahí, y difícilmente utilizan la primera persona del singular, siempre utilizan la primera persona del plural. Nosotros, es que los estudiantes, es que estamos, es que queremos, es que necesitamos, y todo es en plural, porque responden a unas formas culturales absolutamente latinoamericanas. ¿Cierto? Y bueno, la ciencia política en alguien como Mariátegui o como Martí, inclusive siguiendo las mismas lógicas de Simón Bolívar, ¿cierto? Son propias particulares para América Latina. Entonces, miren cómo esa teoría crítica se convierte en un escenario que es bien interesante, como una respuesta inteligente, una respuesta argumentada, una respuesta respetuosa, una respuesta fundada también en elementos académicos a esa desgracia infinita que es el positivismo normativista, y que es también el derecho natural o el naturalismo. Digamos que el mundo no se acaba en el código, pero tampoco el mundo se acaba en la Biblia. Entonces la teoría crítica del derecho lo que nos va a enseñar es eso. Ojo, hay otras formas, hay otras maneras, hay otros que pueden posibilitar saberes, que pueden posibilitar eh, preguntas, que pueden posibilitar aprendizajes, que pueden posibilitar normas. Y eso nos lleva, por supuesto, en esas teorías críticas del derecho, a ese realismo jurídico, que primero es de corte marxista, ¿cierto? Que niega la posibilidad de argumentar racionalmente el derecho siempre, en tanto que el realismo jurídico lo que busca no es que la norma sea bonita, que la norma esté bien escrita, que la norma esté bien redactada,
sino lo que busca es la eficacia normativa, es decir, que la norma sea efectiva y solo puede ser efectiva en tanto responda en contexto a la cultura que está tratando de normatizar. Por eso, para ese realismo jurídico es importante la eficacia normativa, tanto como la fuerza estatal, es decir, que el Estado tenga una capacidad. Y no se refiere a fuerza física o a fuerza militar o policial, sino también una fuerza moral que le permita servir de ejemplo, que le permita al ciudadano encontrar que sus gobernantes o que sus jueces son el ejemplo que ellos pueden seguir. Imagínense por un segundo donde aquí los ciudadanos del común se comportaran igual que los gobernantes, pues el tipo de infierno que tendríamos. Afortunadamente, pues aquí la vaina no funciona así. Pero digamos que esa fuerza estatal permite definir dónde están las verdaderas pautas comportamentales y los límites de cada acción. Asimismo, ese realismo jurídico compromete la probabilidad asociada a las decisiones judiciales, es decir, que se esté pensando todo el tiempo esa norma, ¿por qué va a ser efectiva? ¿Qué busca realmente? ¿Cómo puede de verdad ordenar a la sociedad? A eso es a lo que llamaríamos la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. Es decir, esta decisión judicial cumple con el parámetro que se traza. O sea, la idea, por ejemplo, en los sistemas carcelarios, sistemas de reeducación penitenciaria, ¿qué es lo que se busca? Si lo que se busca es reeducar al preso, esas normas, esos programas, esos planes implementados, esas estructuras en las que se está intentando lograr eso, si son las adecuadas, si están realizando la tarea o no tienen objetivo. Y si no tienen objetivo, ¿para qué se hace? Y allí tendríamos que volver a un presupuesto marxista que es muy bello. Y es que las sociedades que no tienen tradiciones, las sociedades que no tienen tradiciones, terminan legislando, normatizando, realizando normas para todo. Es decir, que una sociedad, entre más logre reconocer sus tradiciones, sus formas de ser y de estar en el mundo, menos normas necesita. Y eso es lo que a ustedes les va a permitir, por ejemplo, entender por qué los ingleses no tienen constitución. Son tremendo país. Pues han sido el imperio más grande que ha existido sobre la Tierra. Han determinado todo y no tienen constitución. Y funcionan perfectamente. Nueva Zelanda no tiene constitución. Y en este momento hay varios países, no puede señalar por lo menos 10 países, que no tienen constitución escrita por ninguna parte. Y que funcionan, vea, maravillosamente. Porque no tienen constitución, pero sí tienen tradiciones. Y entonces todo el derecho es un derecho fundado en sus propias prácticas, no en la de los vecinos. No le preguntan al otro que, oiga, la vida sí tiene que ser respetada, no. La propiedad privada, ¿qué lugar ocupa? Lo público en relación con lo privado, no, ellos mismos, como hemos funcionado aquí durante hijo de 1000 años, ¿cierto? Para que sigamos funcionando. Pero cuando usted les impone una norma a ellos, no es gratuito, vea. Cuando se estableció la Unión Europea, el único país que decidió salirse de la Unión Europea a través del Brexit fue los ingleses. Dijeron, no, nosotros no queremos estar en la Unión Europea, no, señor. Y se salieron. Y eso es lo que me está diciendo todo el tiempo es, ojo, las tradiciones son más importantes que la norma. Por eso también, aquí habría que hacer la relación, es que resulta fundamental pensar el pluralismo jurídico, cuáles son las fuentes desde las que se construye el derecho. Porque es más efectivo las normas entre los amigos, o las normas familiares, o las normas comerciales, que el código civil, o que el código penal, o cualquiera de los códigos, el código de comercio, o el código de tránsito.
son más efectivos. Aquí no funciona ninguno de esos códigos, aquí eso es un fracaso. Pero tenemos marcos, y no porque seamos bobos, sino porque no nos identificamos con esos códigos. Por eso aquí en los barrios mandan los pillos, mandan los vándalos, ellos sí lograron encontrar cuál es la fórmula de presentar las normas de convivencia o de coexistencia, a veces pacífica, a veces no, entre los habitantes de un sector o de un, ellos lo llaman territorio, de un territorio. Y todo el mundo lo respeta. A nadie se le ocurre pasarse por encima las normas establecidas por los bandidos. Pero todo el mundo se pasa por en cualquier parte el código penal. Y eso tiene que ver todo con el realismo jurídico, ¿cierto? Entonces, claro, el realismo jurídico nos dice que el derecho no está en los enunciados ideales, no está allí, sino está en las reglas que realmente son obedecidas, son realizadas por la sociedad. Ahí es donde está el derecho. El derecho no está en lo que dice la ley, sino en lo que hace como tradición, como práctica reconocida la sociedad. Es decir, invierte el papel. Aquí se pretendió en el 91 que con esa constitución el país iba a ser distinto. No, no podía ser así, por eso es un fracaso que tiene ya 60 remiendos, 60 violaciones, 60 reformas, porque es que no son cuatro gatos los que hacen la constitución, sino que la constitución tiene que resultar de las prácticas, de las fórmulas desde las cuales la sociedad se comporta. Es allí en donde se establece la norma. Entonces, digamos que hay un asunto bien interesante, porque nos pone de presente entonces la ontología, la epistemología y la metodología del derecho. Por lo menos en el realismo jurídico. Por eso, digamos que como tiene necesidad de fundamentos y de lineamientos, es una forma de derecho absolutamente, quizás es la única forma de derecho que ha sido probadamente efectiva y de la que no les hablan a ustedes en la facultad nunca, el realismo jurídico. Y funciona en Estados Unidos perfectamente a la maravilla. Y funciona en Dinamarca. Y funciona en Rusia. Funciona. O sea, ustedes ven que los países que tienen unos niveles de vida societal mejor organizados, en los que a nadie se le ocurre faltarle una norma, son los que implementan el realismo jurídico. Pero también es eso, la pregunta está allí, ¿por qué si es tan efectivo? ¿Por qué si es tan práctico? ¿Por qué si es tan operativo? No se, no se populariza, porque el derecho esencialmente es asumido como una forma de abusar del otro. O sea, usted estudia derecho para defender al otro o para joder al otro. Se está buscando es sacarle plata al otro. Usted no está buscando defender los derechos. Usted no está, ninguno de ustedes creo que procure estudiar derecho para poder aliviar la situación de injusticia que hay en la sociedad. ¿No? Ah, no, yo quiero conseguir plata. Yo quiero que me digan doctora. Yo quiero que me vean como si fuera inteligente. Yo quiero tener mafioneta. Por eso voy a estudiar derecho. Es decir, la misma motivación que tiene el mafioso o el paramilitar para volverse mafioso o paramilitar, o las dos, la tiene el estudiante de derecho que decide estudiar derecho. Conseguir plata, conseguir prestigio, conseguir respetabilidad. Y el mafioso lo que hace es eso, es conseguir plata, consigue respetabilidad e impone un marco normativo que es el de él. Las cosas son como diga yo, la carretera es para mí, el semáforo no es para mí, yo soy el que mando, yo soy el que mando matar, yo soy el que mando que le quiten, que le roben. ¿Qué diferencia hay allí entonces? Y para eso es que nos serviría entonces pensar el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico. Entonces digamos que el realismo, digamos que tiene todo que ver también con ese pluralismo posterior, tiene un postulado que a mí me parece que es muy bello y que no podríamos perder de vista, y es que se necesitan menos normas prescriptivas y más que sean empírico de la práctica, pues, descriptivas. Con ese solo enunciado, menos normas prescriptivas y más empírico descriptivas, logramos la eficacia normativa. Y no se trata de tener muchas normas,
y normas que detallen cada cosa. Es que el reglamento no dice. Vamos a ver qué dice el reglamento. Eso es una vaina para retrasados mentales. Tratar de que todo esté normatizado, que todo esté en el código. ¿Cierto? Si ustedes hacen una lectura, no sé ustedes cómo será para la literatura, pero hay una novela muy bella oriental en la que describen la existencia de un sujeto que pretendió, apelando al derecho positivo, normatizar todo. Entonces en el código logró establecer unas normas tan puntuales como que los viernes a las 3 de la tarde ningún sastre puede salir con una aguja en el bolsillo. A ese colmo estamos llegando. Pretender que todo tiene que estar en un código porque si no, no existe. Y entonces uno tendría que hacer un ejercicio muy bello ahí. Y es que acaso las leyes de la naturaleza necesitan estar en un código para existir. La gravedad de la Tierra necesita estar en un libro para existir. No, la gravedad siempre ha estado allí, esa experiencia según la cual todos los objetos tienen una tendencia a caer. Eso siempre ha estado ahí. Que algún día a Newton se le ocurrió sacarle plata a eso, poniéndolo en un libro. Eso es otra cosa, pero la ley de la gravedad existía sin Newton. ¿Cierto? Y la rotación de la Tierra y la rotación de los astros, el terremoto y la montaña y todo eso existe sin necesidad de que estén en los libros. Ahí está, ahí está. Y entonces eso es lo que nos pone a pensar, venga, ¿y qué validez tiene entonces el naturalismo? ¿Y qué validez tiene el positivismo? ¿Y qué validez tienen esas fórmulas societales que pretenden que todo tiene que estar en un código? Profe, es que usted no escribió nunca que yo no necesito escribirle que usted tiene que respirar en este curso y si no se ahoga y usted sigue respirando. Yo no necesito decirle que usted tiene que comer de vez en cuando porque si no se muere y usted come. El intento por ponerlo todo en códigos es absolutamente ridículo, estúpido y absurdo. Por eso mi gran apostolado aquí es, hey, aprendan a pensar jurídicamente, dejen de repetir códigos que eso no sirve para nada. Entonces, digamos que allí tendríamos una concepción mucho más del derecho, que es la de la teoría crítica, el formalismo, el pluralismo jurídico y, por supuesto, el realismo jurídico. Digamos, como otro gran escenario. Y la otra concepción que nos quedaría pendiente, que es la que vamos a desarrollar enseguida, es la del formalismo jurídico. La más aberrante y espantosa de todas las fórmulas del derecho, el formalismo jurídico, que es además, reitero, la que se utiliza en las facultades de derecho. Es más o menos como el manual para convertirse en idiotas. Aplica el formalismo jurídico. Es decir, que en materia de argumentación, eso es lo que dice el formalismo jurídico, se aplica lo que dice el silogismo, nada más. Y eso es muy triste, porque quienes como ustedes se la pasan repitiendo códigos en los exámenes, en los ejercicios evaluativos, que creen que todo se descresta a punta de citar el artículo, se han formado en una fundamentación aparentemente de Kelsen, ¿cierto? Se supone que ustedes leyeron a Kelsen y que son expertos conocedores de Kelsen y que por eso lo adoran, aunque sea tan retrógrada, porque Kelsen es un emotivista, ¿cierto? Kelsen vive de las emociones. Kelsen entiende las emociones y por eso pretende hacer una teoría pura del derecho. Y como para liberarse de sus propios demonios, para tratar de curarse de sus propias aberraciones, Kelsen se inventa la teoría pura del derecho. Pero no hay nada más espantoso y más aberrante que un tipo como Kelsen en términos jurídicos, porque Kelsen plantea que la justicia es un ideal irracional. Ojo con eso. Kelsen. Esto es Kelsen, esto no soy yo. Y seguramente sus profesores de teoría del derecho, todo eso ya les han explicado muy bien todas esas porquerías de Kelsen. Kelsen afirma desde el emotivismo que la justicia es un ideal irracional
y que por lo tanto debemos construir a través de marcos normativos que deberán ser seguidos, que deberán ser obedecidos por todos los ciudadanos, en todas las condiciones, en todas las posibilidades y sin tomar en cuenta su contexto. Es teoría pura del derecho. Ahí está la teoría pura del derecho. Gravísimo, gravísimo, porque ese mismo postulado kelseniano es el que atacan, es el que atacan los formalistas jurídicos, ¿cierto? Es que es lo peor que tenemos en derecho, esa idea de que el derecho es el camino para superar problemas, ¿cierto? Que las formas son importantes para la búsqueda de la seguridad jurídica, que es otro postulado de Kelsen. Ustedes saben que los postulados de Kelsen van en términos de buscar la seguridad jurídica, como si eso fuera posible. ¿Cómo se consigue una seguridad jurídica? Construyendo una especie de manual o de instructivo cerrado, una especie de diccionario sin derecho a ser interpretado, sino que se tiene que seguir al pie de la letra. ¿Cierto? Levante el dedo índice de la mano derecha hasta que ese dedo le quede en un ángulo de 45 grados con la palma. Y eso es lo que tiene que hacer usted, o sea, seguir normas como un idiota, sin pensar. El formalismo jurídico es la más aberrante de las prácticas humanas, justamente porque desconoce la capacidad humana que tenemos de pensar, de cuestionar, de interpretar, de enfocar, de contextualizar, de intencionar. El formalismo jurídico niega la posibilidad hermenéutica o la posibilidad de revisar el contexto, porque el formalismo jurídico se fundamenta en una práctica espantosa y aberrante que llaman la exégesis. Es decir, que la norma dice lo que dice la norma. Imagínate pues la bobada. La norma solo se puede leer a partir de la norma y no a partir del contexto, ni del problema, ni de la situación, ni de los atenuantes. La norma dice. Lo que no esté en la norma no existe. Digamos que en ese sentido hay que ser un poco justos también con esta idea de formalismo jurídico, que es la aberrante que tienen casi todos sus profesores. Y es que existen dos formalismos, uno neutral y uno textual. El formalismo neutral, ¿cierto?, establece una racionalidad formal, ¿cierto? Una racionalidad formal que es desde donde Max Weber, como lo vimos en las primeras clases, se fundamenta para hacer sus análisis sociales. Una racionalidad formal, es decir, que el derecho es un sistema de reglas que se deben usar. Se deben usar, pero es eso, valor de uso. Y usted puede usar cada cosa según se necesite. Otra cosa es pretender que usted la mesa solamente la puede utilizar para apoyar el plato o el libro. Cuando usted la mesa la puede utilizar, la puede convertir en una escalera, la puede convertir en decoración, en obra de arte, en muchas cosas. Pero digamos que la racionalidad formal, esa que viene de Weber, lo que nos propone es que es un sistema de reglas que se debe usar. Y allí es muy interesante si ustedes hacen el ejercicio de pensarlo desde la literatura, ese formalismo pensado en la literatura, a mí se me ocurren varios ejemplos. Uno es en el Quijote de la Mancha, supongo que todos ustedes lo conocen, por lo menos por caricaturas, si no lo han leído. Hay un personaje que se llama Sancho Panza, ¿cierto? Y Sancho Panza resuelve los problemas a partir del sentido común. A partir del sentido común. Entonces, él se enfrenta a un problema y el problema, a ver, vamos a medir cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es el daño que está causando ese problema, a quiénes está afectando y cuál sería la mejor manera de resolverlo. Y Sancho se da la tarea y lo resuelve, que es la manera en que cada uno de ustedes funciona. Tengo hambre, ¿cierto? Usted no, cada vez que tiene hambre, usted no llama a la nutricionista o al nutricionista. Mira, lo que pasa es que estoy experimentando una sensación. No, usted va a la cocina y mira cómo lo resuelve. ¿Cierto? Pues lo puede resolver con un paquete, con una fruta, con lo que sea.
usted resuelve. Es decir, usted usa el cerebro para resolver problemas, ¿cierto? Es decir, utiliza la practicidad, la inteligencia natural y las, ¿cómo llamarlo? Ponderaciones, así creo que se llama en derecho eso, las ponderaciones del sentido común y de la moral para resolver los problemas. Es decir, la norma está allí, pero es para usarla como un insumo, como una herramienta más de esas otras que usted tiene como ser humano, el sentido común, la moral, los miedos, las expectativas, las tradiciones, para resolver problemas. No se está pegando del texto. El texto existe y el texto da un lineamiento, pero usted utiliza todo lo demás para resolver el problema. Y puede ser un problema complejo o un problema simple. Usted verá cómo lo resuelve, ¿cierto? Pero hay una norma, por eso es un formalismo neutral, es una norma que cumple el mismo papel que cumple el sentido común, o que cumple la ética, o que cumple la moral, o que cumple las tradiciones, o que cumplen las expectativas que usted tiene. Y usted utiliza el código como utiliza cualquiera de esas otras. O las junta todas y a partir de esas todas, de esa, ahora la palabra es muy de moda, de esa juntanza, usted logra resolver problemas. Y ahí digamos que hay un sentido práctico, operativo de la norma. Digamos, en el caso, por ejemplo, de un territorio como esta extraño, que todavía algunos persisten en llamar Colombia, se utiliza cuando se quiere joder a otros, es decir, cuando usted quiere robar un pedazo de tierra, utiliza ese, esa concepción formalista neutral, ¿cierto? Es que el código dice, pero como en el código hay un vacío, entonces yo utilizo ese vacío y con ese vacío justifico el que yo me apropie de un pedazo de tierra o el que yo pueda robarme la plata de la conectividad de los niños colombianos, o que yo pueda mandar a bombardear a los niños en el Chocó o en Arauca, o que yo pueda mandar a descuartizar estudiantes como policía. Ahí lo que hay es un formalismo neutral. La norma dice que el policía está para defender la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, y sin embargo el policía dice, yo en defensa de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia tengo que eliminar al que se porte mal. Va y lo descuartiza, y si es una muchacha y está bonita, va y la mete en una tanqueta y la viola. Y mire que eso es formalismo, eso es un formalismo neutral, es decir, tomo la norma, el código de policía no aplica para los policías, aplica para los ciudadanos, por lo tanto el policía no tiene que usarlo. Ahí hay un formalismo neutral, que miren qué aberrante es, porque es defender su capricho, defender sus intereses, defender sus mezquindades a partir de un código que fue hecho para otra cosa. Es que el código me permite que yo me robe tanta plata. El código permite que este sinvergüenza tenga 400 empleados del Estado a su cargo, aunque él no sea ningún funcionario del Estado. No hay ninguna fórmula que lo prohíba. Y por eso al tipo le ponen 300 escoltas y 100 más por si las dudas, aunque él no esté cumpliendo ningún papel dentro del Estado. Se está pegando, ¿no? Pero si cada uno de ustedes pidiera lo mismo, alegando lo mismo que a él, a ustedes no se los ponen. Y eso es gravísimo, porque ese es el formalismo neutral y aberrante que se implementa en este país. La segunda forma de entender el formalismo de texto es el formalismo textual, ¿cierto? El formalismo como a partir de lo estrictamente escrito, ¿cierto? Y es que separa el derecho de los elementos sociales, ¿cierto? Entonces, digamos, intentemos pensar el formalismo de texto aquí. Si la Constitución política dice que el derecho a la vida es inviolable y que no hay pena de muerte en Colombia, pues no se podría matar. Simple. Ya. Si es un derecho formalista, no se podría matar. Pero ¿cómo justifica usted que se cometan esas conductas? Y sobre todo que las cometa esas conductas
el propio Estado. Dice, la Constitución Política de Colombia dice, el derecho a la vida es inviolable, punto, no habrá pena de muerte. Y el ministro de Defensa manda a bombardear a unos niños en el Chocó. Cuando ya se le había llamado la atención en una moción de censura por haber bombardeado a otros niños en el sur del país. Cuando ya se les había llamado la atención como Estado, como representante del Estado, por 6.402 asesinatos. ¿Desde dónde está pensando usted el derecho entonces? Y entonces allí ese formalismo fundamentado en unas prácticas absolutamente exegéticas pierde cualquier razón de ser, pero es el que ustedes están estudiando. A ustedes les piden que repitan el documento, el texto, el artículo, el inciso, el literal, y que se lo aprendan de memoria y que lo apliquen en determinadas situaciones. Eso es formarse para ser idiota. Eso no es otra cosa. Eso es tener vocación de grabadora, no más. Ahí hay un problema serio entonces cuando ustedes no son capaces de reaccionar frente a eso como seres humanos y decir un momentico, y dónde queda el contexto, y dónde quedan las posibilidades, y dónde quedan las otras escuelas o las otras, más bien, concepciones del derecho desde las cuales yo podría pensar, desde las cuales yo puedo argumentar, desde las cuales yo puedo interpretar, desde las cuales yo puedo sentirme parte del escenario humano y no de un pequeño sector ya complejados, ¿cierto? Que ven el mundo a través de un código que no tiene operatividad, que no tiene funcionalidad. ¿Dónde podríamos entender esa situación entonces? Entonces, mira que aquí hemos visto varias concepciones del derecho, digamos que esas son como y además las más aceptadas, las más reconocidas, las más estudiadas, las más categorizadas. También vimos el pluralismo jurídico y vemos que hay muchísimas más aparte de esto. Digamos que estas son las de escuela, las de academia, estas que hemos venido señalando en este espacio. Que miren que dejan por fuera todas las otras que cuando estudiábamos el pluralismo jurídico. Usted, ¿cuál de ellas cree que se está resolviendo hoy, en el pleno siglo XXI? Porque mire que les estoy diciendo, el realismo jurídico tiene 100 años, la teoría crítica del derecho tiene 100 años, el justnaturalismo tiene 500, 600 años, el positivismo tiene 400 años. Y hoy ¿cuál sería esa escuela de pensamiento, esa concepción del derecho que hay? ¿Cierto? A mí se me ocurre pensar que habría una especie como de constitucionalismo, no en términos de derecho constitucional, no, sino como una especie de amparo constitucional, sobre todo en esa lectura de que la Constitución es un texto fundante. Y sin embargo no funciona tampoco así porque la Constitución no se respeta. Coja cualquier artículo de la Constitución a ver cuál se respeta. Cualquiera. Ni siquiera los más espantosos, como el de no habrá reelección. No se respetó, lo cambiaron y se reeligieron. Ni siquiera el más básico de todos, que es el derecho a la vida, no se respeta. El más insulso de todos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no se respeta. El derecho, bueno, a usted le toca vacunarse por las malas, y eso es atentar contra sus convicciones también. Le toca andar con tapabocas en muchos espacios, y eso es atentar contra su libre desarrollo de la personalidad también. Y eso no va en virtud de ninguna norma de salubridad, sino de un positivismo absolutamente espantoso. Entonces, no creo que haya un constitucionalismo, más bien hay una especie, la palabra se la lee uno muy fácil a Ferrajoli, y mire que recurro aquí a los europeos para que me crean, pues para que no vayan a pensar que es algún abogado colombiano que se le ocurre decir esas cosas, que lo que hay es un neopositivismo, o si se quiere, un positivismo que es garantista. Es decir, que hay una validez formal y sustantiva de la norma.
Es decir, tiene las dos formas de validez, la formal, la del formalismo que acabamos de ver, pero además la sustantiva, la que tiene que ver con el contexto, de la norma, de la constitución. Eso que se llama neoconstitucionalismo, que, como en el caso del realismo jurídico, resulta ser un concepto indeterminado. ¿Cierto? A eso, claro, ese concepto de neoconstitucionalista lo utilizan sobre todo algunos italianos positivistas para definir, y aquí es donde está el asunto entre lo sustantivo y la norma, que no existe distancia, separación entre la moral y la norma. Y eso es gravísimo. Porque para él, y eso se aplica en este país. ¿Cierto? No existe distancia entre la moral y la norma. Cuando ustedes ven lo que acaba de pasar, por ejemplo, con esta señora que demanda su libre derecho aparente a, a que le sea aplicada la eutanasia. Vale, ella no tiene por qué sufrir, no tiene por qué arruinar más a su familia, no tiene por qué poner a sufrir a otros en virtud de una atrofia muscular como la que tiene, y que no tiene remedio según los conceptos médicos y que no hay medicina y que le garantiza, eso sí, estar sufriendo todo el día, todos los días, per secula seculorum, ¿no? Y vienen los tribunales y le dicen que no se le puede aplicar la eutanasia. Ahí lo que estamos encontrando es que el derecho y la moral están confundiéndose, están confundiéndose. O sea, porque es por un asunto absolutamente positivista que se está eliminando la posibilidad de que este ser humano deje de sufrir. Pero es un derecho que está fundado en un principio moral cristiano, cuando se supone que el derecho tiene que ser universal y tiene que ser respetuoso de las distintas convicciones. Y entonces mire cómo ese neoconstitucionalismo o constitucionalismo garantista termina siendo una aberración espantosa, peor inclusive, o sea, las segundas partes siempre son peores. Es peor que el propio positivismo, ¿cierto? Porque el derecho en ese neoconstitucionalismo no son reglas, sino principios. Y por tanto, el juez o los magistrados, se olvidan de las reglas, es decir, de las leyes, y van a buscar la solución en sus prejuicios, en lo moral. Entonces la regla puede decir esto, pero yo interpreto esa norma a partir de la moral. Entonces, lo que les decía, aquí la regla dice no matar, pero el policía, el juez o el que sea, decide a quién sí se mata y a quién no se mata y cómo se mata, cómo se secuestra, cómo se tortura o cómo se parte en pedacitos al otro. Y ahí hay un neoconstitucionalismo grave. Por eso es tan extraño que ningún neoconstitucionalista o ningún neopositivista se nombre a sí mismo como parte de esa corriente, sino que es nombrado por los otros. Los otros son los que le tiran como una especie de insulto ese tipo de calificativo. Por supuesto, Ferrajoli nunca se reclama a sí mismo como neopositivista, pero son los demás los que dicen, sí, ese es neopositivista o pospositivista, como quiera usted llamarlo. ¿Cierto? Claro, lo que pasa, y con esto pueden entender muy bien el escenario colombiano, es que el derecho es ahora, para estos pospositivistas, el derecho es una empresa que se guía por la norma de autoridad. Ojo, el derecho es una empresa que se guía, que se orienta, que se encamina por la norma de autoridad, ¿sí? Porque yo soy el que mando, el papá, porque lo digo yo, la mamá, porque si no le casco, y actúa bajo valoraciones. Valoraciones establecidas por quién? Por el juez, por la corte,
Eso, mire lo que está pasando con el juicio al criminal de los 6.402 falsos positivos. ¿Cierto? Es un fiscal, ¿cierto?, que tiene la autoridad porque es nombrado fiscal, porque cobra como fiscal, porque pasea como fiscal, porque viola la norma como fiscal, que actúa bajo sus propias valoraciones, bajo sus propios intereses, bueno, por lo que le están pagando, ¿cierto? ¿Quién le está pagando? O sea, no actúa para ejercer la justicia porque ya no se busca la justicia, sino el beneficio, el bien de quien contrata, porque el derecho en ese sentido es una empresa, es una empresa. Y en ese sentido se combina, y ustedes lo que ya evidenciaron allí seguramente, y eso me parecería maravilloso, es que hay en esa forma pospositiva de pensar el derecho del siglo XXI, se están mezclando las reglas y los principios, ¿cierto? Las reglas y la regla es la ley, ¿cierto? La regla es una pauta específica que establece normas. Entonces, eso es una regla. Y los principios, que son absolutamente, digamos, subjetivos para cada cultura, se están mezclando allí. Y ahí tenemos un problema muy serio, entonces, en términos de la lectura que podríamos hacer del derecho. Ahora, como la sociología jurídica lo que tiene como objeto de estudio es el efecto de la norma en un contexto específico, a partir ya de estas concepciones de derecho, que son las de las academias, no en una universidad colombiana, por supuesto. En una universidad colombiana solamente habrían visto el positivismo y el justnaturalismo. Pero digamos que mi visión es que ustedes tienen que estar enterados de lo que pasa en el mundo y por eso les traigo las otras, para que las piensen también. Y en ese sentido, siéntanse privilegiados porque son más inteligentes ustedes que sus profesores, saben un poquito más, porque conocen otro tipo de discursos, otro tipo de elaboraciones jurídicas que están sustentadas, por supuesto. Esto no es un capricho mío. Pero en ese sentido, ya con esas concepciones del derecho, ustedes se supone que podrían hacer el ejercicio de interpretación desde la sociología jurídica de esos fenómenos que están tomando como objeto de estudio. Y entonces uno piensa en el trabajo de Fernanda y de Adolfo, y uno diría, bueno, vamos a ver ellos desde qué concepción del derecho están haciendo la lectura de ese problema del uso de suelos en una vereda. Porque no se trata simplemente de poner hechos allí, sino bueno, estamos en sociología jurídica, vamos a ver desde dónde lo está leyendo. Usted lo está leyendo y no hay una que sea buena y otra que sea mala. No, usted puede hacer la lectura de ese fenómeno desde el justnaturalismo perfectamente y eso no significa que su trabajo esté malo o esté bueno, ¿cierto? O que se ha aprobado o no. Significa simplemente que esa es la lectura que usted está haciendo y vale, eso vale. Ah, no, que yo lo voy a leer desde el positivismo. Perfecto, hágalo su lectura desde allí. Pero entonces aténgase a los principios del positivismo. Que no, que yo lo voy a hacer desde la teoría crítica del... Perfecto, hágalo desde allá. Pero que se logre identificar esa lectura sociológica que usted está haciendo del fenómeno. Porque ustedes no son periodistas y el periodista lo que hace es presentar hechos. Ustedes lo que son es abogados y como abogados tienen que establecer una forma de argumentación y las formas de argumentación están definidas por las concepciones de derecho. Esto que les he planteado, que les he resumido hoy, ya lo habíamos venido viendo en las clases anteriores y que he complementado con lo del formalismo que no lo habíamos visto. Pero usted tiene que definir una forma argumentativa. Usted cómo va a elaborar ese documento para presentar una tutela o un recurso. ¿Cómo lo va a elaborar? ¿Cómo lo va a argumentar? Tiene que definir una teoría, una concepción del derecho. Pues bueno, vamos a ver, Hanna está pensando pues en sus asuntos que tienen que ver con la no violencia de, ¿cómo se llama ese señor? De Mahatma Gandhi. Bueno, ¿desde dónde está haciendo esa lectura? ¿La está haciendo acaso desde el pluralismo jurídico? ¿La está haciendo desde el positivismo? ¿Desde el neopositivismo? ¿Desde dónde la está haciendo?
porque eso va a determinar la manera en que usted presente sus argumentaciones. Cada uno de ustedes tendrá que pensar y tendrá que estar claramente establecido allí. O sea, esto no es un ejercicio simplemente de escritura, sino de escritura argumentada desde lo jurídico en clave de sociología jurídica y por lo tanto a partir de las concepciones del derecho. A eso es a lo que se refiere el trabajo que ustedes están haciendo. Por eso ustedes lo eligieron libremente para que sus trabajos les representaran un nivel de enriquecimiento académico, intelectual, emocional, experiencial particular. Ustedes lo eligieron y eligieron la metodología y los tiempos y los límites. Y qué maravilla, porque eso les va a permitir hacer esa lectura sociológica con claridad y donde se evidencien esos lineamientos específicos de cada una de las elecciones que ustedes hagan en términos de concepciones del derecho eh, para hacer la lectura del universo. Bien, yo voy a guardar silencio para escuchar sus intervenciones, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes.